¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy bien, Eder, muy bien. Muchas gracias por la invitación a esta increíble entrevista y qué más y mejor que en tu hogar, ¿no? Pues el gusto es mío, David. La verdad es que estamos muy contentos de tenerte aquí. Estamos reactivando el canal. Este es uno de nuestros segundo o tercer capítulo después de un parón que hicimos porque estábamos trabajando en toda la parte de la infraestructura de este proyecto. Eh, y pues bueno, amigos, queremos presentarles el día de hoy en el canal a mi gran amigo David Jesús Flores Heredia. Él es escritor. Tengo una serie de preguntas que hacerle. Obviamente vamos a hablar de su biografía, de su devenir en este mundo. Y como saben, en el canal siempre buscamos que lo que se trata aporte a la construcción que ustedes tienen como sujetos y como individuos en esta sociedad. Y yo creo que la figura que representa David es fundamental para entenderlo. Eh, Hay una serie de entrevistas que ustedes pueden encontrar, información sobre lo que él ha hecho, ya nos va a platicar un poquito más. Y quisiera salirme un poco de ese molde, porque muchos ya sabemos de qué trata su obra, muchos ya sabemos más o menos por dónde ha andado, y quiero hoy conocer a David como persona, como escritor, más allá del personaje. Espero que más adelante nos permita hacer una entrevista puntual sobre su obra. Por ahí tiene algún proyecto y varios en puerta, y obviamente pues nos gustaría que nos acompañara. Entonces, eh, David, yo quisiera preguntarte en primera instancia, ¿quién eres? La voz que me representa como una imagen, la voz que se siente preocupada ante el día a día, como tantas voces más, ¿no? La voz que intenta llegar a la cima de la hoguera, como decía Stendhal, que es la representación de esa lectura, de ese trabajo que se convierte en una escritura y que llega a ser una obra de arte. Si algún día tengo la suerte, pues seré esa voz que deseo, pero por mientras soy esta voz que emito. Qué bellas palabras, yo creo Gracias. que a muchos nos habrá conmovido. Eh, y más allá de ser esa voz, cuéntanos algo de la vida, no necesariamente lo más íntimo, pero algo de la vida de David. ¿Quién es David? ¿De dónde viene? ¿A qué se dedica? Bueno, un 14 de septiembre de 1982 vine al mundo, ¿no? Y a través de Dina Heredia y de David Flores, Tus padres. padres jóvenes que me engendraron y bueno, aparecí en el mundo, viví con mi abuelo, mi abuelito Alfredo, con mi tío Alberto, y ambos futbolistas y muy dinámicos en ello. Por el lado de mi padre, mi abuelita Azulita, que es como el apodo, Uh-huh. y mi abuelo Flores, ¿no? Alguien dedicado al calzado y ella, bueno, una persona increíble, divertidísima, ¿no? Que siempre te decía cuando pasaba algo, en vez de tener esta, podemos decir, desprecio malsano, siempre era, ¿tú eres güero o qué? Ok. Era así siempre, ay, caray, ¿no? Entonces siempre había una disociación de las cosas, una risa, obviamente muchas penurias, como todas las familias entre los 80s y los 90s, en Perú, que un periodo político y especialmente terrorista bien complicado, con muchas carencias, y luego una ascendencia en los 90s ya más ligada al comercio dentro del espectro de mi padre, y una educación en colegio fiscal público como usualmente se daban las personas de barrios complicados donde yo nací y con una alegría de vivir a pesar de todo lo complejo, ¿no? Drogas, asesinatos, delincuencia y más, pero dentro de ello formaba, como lo que podemos decir en un diario o en un periódico, la expectativa, ¿no? La expectativa, lo inusual. Uh-huh. Lo usual era la bondad, la unión entre la gente y especialmente la risa y especialmente el fútbol, ¿no? Así que bueno, jugador de fútbol callejero, muchos amigos, la noche, el día, lo bueno, lo malo y hasta que llegamos a lo que es como se dice el proceso de la decisión, ¿no? Que es el traspaso de la adolescencia y hacia la juventud y
con mucho esfuerzo, igual trabajando con mi padre y buscando las formas, se logra la universidad, pero antes de ello, lógicamente, creo que todo el basamento está en la casa. Entonces, era mucho de observar a mi abuelito y a mi tío, que fueron con los que más me crié, mi madre por momentos, mi padre por momentos también, y con ellos mantuve una relación mucho más estrecha a nivel práctico o diario, doméstico, no continuo. Entonces ellos siempre eran de leer o periódico, alguna revista, recuerdo en esos tiempos, o leer la sección deportiva, Ujú. o leer, bueno, el periódico en general, ¿no? Cultura, política, uno que otro libro, siempre clásicos, más que nada. Recuerdo que el primer libro que yo pensaba que era la Biblia, o sea, era muy curioso, Ujú. fueron Las Mil y Una Noches. Ok, Yo creía así en mi infancia, maravilloso. así que era la Sí, Biblia, ¿no? Decía, esta es la Biblia. Hasta ok, que obviamente me corrigieron, ¿no? Un sí. carajazo, carajo, eso no es la Biblia. Ah, bueno, Se parece algo. se parece, pero está contado, es la Biblia del otro lado, ¿no? Ok, Del Oriente. Y luego recuerdo las primeras historias, ¿no? Verle y especialmente las selecciones de Reader Digest, esas pequeñas, que me decían, oye, mira, el monstruo del lago Ness, ¿no? O sea, cosas que uno decía, caray, un triángulo en las Bermudas donde los aviones se pierden, los barcos no existen, el ya. mundo. Entonces, toda esa fantasía folclórica fue la que me fue alimentando ese gusto por la lectura y obviamente la imitación. Entonces, cuando ya llevo el proceso de decisión, que ya es en la juventud, a pesar de haber tenido una adolescencia muy marcada por el desorden, y bueno, a través de esta superación, podría decirse, del periodo adolescente ya hacia la juventud, habiendo pasado muchas cosas complicadas, es que el tema de continuar con esa tradición de lectura fue lo que me marcó, ¿no? Entonces, los libros, el fútbol y la familia y, bueno, Dios han sido cosas que me han marcado mucho Ok, para llegar a esta etapa. Lógicamente, en la etapa ya de la juventud han sido desórdenes ya dislocados totalmente, ¿no? Igual me dediqué a la batería, me dediqué primero al fútbol, luego a la patineta y luego a la batería, a la música. Entonces ha sido toda esa mezcla mi vida, ¿no? ok. Que hasta ahora me ha acompañado y sí, han habido momentos donde he sido un descontrol, pero afortunadamente se ha aprendido y aquí estamos, ¿no? O sea, ya teniendo una visión de la vida o al menos un objetivo. Claro. Con todo esto que nos cuentas, yo rescato que tienes muy claros tus valores, la familia, el bien, y hablas mucho de los libros. Entonces, ¿a qué te dedicas actualmente? Actualmente, bueno, gracias a Dios estoy trabajando en un periódico de aquí de la Ciudad de México, se llama El Ángel Metropolitano, Ok, y siempre me ha gustado el periodismo internacional, no porque me encante que sea la guerra, sino porque creo que la guerra es un elemento histórico del ser humano por y supuesto. me parece muy interesante, ¿no? Porque no solamente se queda en la política, podemos decir, de tu sitio, ¿no? Sino va más allá y nos damos cuenta que no solamente dependemos de un lugar, sino de otros países, de otras situaciones, ahora vemos cataclismos, entonces son cosas muy importantes. Aquí en el periódico hago todo lo que es internacional, nacional, también estoy viendo lo de la campaña. Y bueno, gracias a Dios se dio ese trabajo. Además, ya estamos, y digo estamos, por sacar la tercera edición del Ya Ya Ya, Perfecto. donde lógicamente es muy bueno contar con amigos. Siempre he dicho que una obra literaria, por más que sea una persona la que figura o la que da la cara, es todo un trabajo gigante, ¿no? Entonces, primero te agradezco, porque No, bueno, no, ese trabajo lo estamos haciendo nosotros, ya imagino haremos el anuncio en su momento, ¿no? por Pero supuesto. un editor de lujo, así que salud. Salud. No, y un escritor Muchas de gracias. mucha calidad. Los invito a leer sus textos. No lo dije al inicio, pero David es escritor. Él viene de Perú y la realidad que nos comparte en su texto, ya, 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 yo habilito tres máquinas, es una realidad que se homologa, pues no creo que solo aquí, sino en gran parte de América Latina. Ya entraré más a fondo con alguna pregunta, pero te dejo que continúes con lo que haces actualmente. Entonces, bueno, además de ello hay una novela a cuestas, ya está por terminarse, estoy cambiando el final porque toda novela, para empezar, te demoras 3 4 años. O sea, yo creo que es como una medición. Y claro, a veces uno dice, no, pero hay gente que puede escribir en 3 meses, en 6 meses. Sí,
pero no toda la gente es igual. Es que no todos los procesos creativos son los mismos, ¿no? No son los mismos, pero a veces tú tomas como una especie de plantilla, ¿no? Entonces, Claro, y la claro. plantilla siempre es mental. Y yo creo que de tanto haber leído a ciertos escritores, cuánto más o menos es el tiempo que se han demorado para crear ciertas obras que me gustaría crear, he tomado la métrica, podemos decir, de 4 años para una novela. Claro, ese es tu método, tu marca Ajá. personal, ¿no? Eh, igual imitando, ¿no? Porque vengo con referencias, ¿no? De ciertos escritores que también comentan que se han demorado cierto tiempo, ¿no? A pesar de lo prolíficos. En algunos casos, para sus obras más especiales se han demorado un buen tiempo. Entonces, bueno, eso sería lo que se viene y además el libro de cuentos, ¿no? Entonces voy perfilando el libro de cuentos, la realidad mexicana, que obviamente es muy similar a la peruana, simplemente que un amigo me dijo algo muy interesante, ¿no? Y el famoso Johnny Walker, lo molestamos con él, Javier el caminante Walker. Me comentó de que México en verdad en las cosas buenas que tiene Perú es 5 veces mejor y en las cosas malas es 5 veces peor. Ok. Y en el surrealismo que tiene Perú, porque también lo tiene, acá es 5 veces más. Sí. Entonces me ha servido es curioso, porque me ha servido para mejorar ciertos pasajes que yo ya tenía en lo visual, pero de la mente, ¿no? Claro. Ya los tenía en esa ensoñación, esa mitad de ensoñación, Sí, mitad como que realidad. vas masticando la idea Ajá. hasta que... Sí, acá me he encontrado Eureka. con varios de mis personajes. Sí. O sea, podría decir que en la calle, caminando, me he encontrado con varios del personaje del ya, Sí, ya, ya. porque además en las charlas que hemos tenido, Ajá. recuerdo que por lo menos el 80% de las veces estás caminando. Sí. O sea, creo que más allá de estos escritores que justamente son de academia o que ya están muy consagrados porque pertenecen a ciertos grupos sociales, políticos, creo que lo interesante de tu escritura, por lo menos lo que yo encuentro en tus letras, es una resonancia, esa resonancia humana de que sí estás viviendo lo que nos estás contando, aunque después, claro, perdón por la palabra, aunque después haya ficción dentro de eso, pero creo que el secreto de una obra con un trasfondo importante es porque te resuena tu humanidad dentro de las experiencias que están contándote. Sí, efectivamente yo creo que todo escritor lo que quiere es alcanzar una voz, hacerse oír y que se note natural. Pero además de ello, que se puede lograr con artificio o con realidad o con, bueno, mucho academicismo que podría lograr este artificio, es el ser natural, Claro, ¿no? Es como cuando se juega algún deporte y tú haces algún movimiento, no sé el que fuere, ¿no? Béisbol, básquet o fútbol, y entonces es un movimiento, mientras más natural sea, mientras más pareja, que es facilísimo, es bonito porque llegas ya a un profesionalismo de. Entonces creo que eso es lo que uno quiere alcanzar. Y fuera de esta imagen que ha sido un deseo, ¿no? Un deseo sí, involuntario que se ha escapado, sí, creo que la obra muta contigo mismo, ¿no? Entonces tú vas caminando y van ocurriendo cosas. Hay gente que puede escribir netamente ficciones, yo estoy variando entre los dos lados porque utilizo mucho en realidad no temáticas, pero sí esa influencia bíblica y en realidad religiosa, porque leo muchos libros también de religión y demás que tienen que ver con el bien y el mal. Entonces en ese juego es donde me gusta. En este momento estoy en la etapa de lo satírico, lo irónico, el jugar con la realidad y empezar a ir modificándola, ¿no? Pero sé que con el tiempo ya va a cambiar a un proceso de supuesta fantasía, ok. pero que en realidad siempre va a estar amparada por la realidad. Y creo que para ello dos cosas fueron las que sirvieron, ¿no? Recuerdo los profesores en la universidad, como estábamos especializando en periodismo, decían, si tú quieres aprender a escribir, lee. Y si tú quieres aprender a vivir, pues vive. Ujú. Entonces creo que gracias a las cosas feas, a las cosas malas, las cosas bonitas también que hubo, por supuesto, pero a esa vivencia no tan virtual como esta necesidad de andar con el robotito, ¿no? Jugando, o no tan centrada o cerrada en lo académico, sino un poco más saliendo a la calle, creo que le da el ritmo, porque
ya agarras el color, la luz y el ritmo o la música de la calle la puedes trasladar. Es un trabajo, sí, porque no es como que, bueno, ya yo soy de barrio, camino y lo hago, ¿no? No, es algo que me cuesta mucho. No tengo como ese talento innato, ¿no? Para, ya sale, no. Pero Ok. sí creo que, y esto lo decía Carpentier en alguno de sus escritos, así, en sus ensayos, hablaba de la luz. Yo me saqué de onda, ¿no? Estaba ahí y leí que la luz. Sí, pero espérate, la luz. Y me di cuenta de algo muy divertido. Ujú. Cuando yo vine, o sea, veía que las nubes iban de derecha a izquierda. Ok, Y cuando yo, bueno, en mi balcón en Perú, o sea, en Lima, yo veo que van de izquierda a derecha. claro. Entonces dije, ay, espérate, esto es verdad. Y después cuando empecé a pensar a qué hora oscurece, etcétera, ¿no? Y en los lugares que bueno he tenido la oportunidad de ir, me puse a comparar y dije, sí. Y empieza también a cambiar todo, ¿no? Especialmente una de las cosas que también me cuesta mucho a mí es la temperatura, Ujú. porque yo soy más de costa, ¿no? Lima es costa, está cerca de la playa, aquí es más sierra, ¿no? Estamos en el centro. Entonces, la temperatura es bien importante en el cuerpo humano y me di cuenta a través de estos pequeños, estas pequeñas claridades, Ujú. me di cuenta de que también a la hora que creas es verdad, o sea, la luz es diferente, ¿no? Oscurece a cierta hora, cambia, la luz tiene cierto espectro distinto, ¿no? Claro. Y eso que se traslade, además el ritmo Incluso viene, fisiológicamente, ¿no? ¿no? Ajá, exacto. Entonces, bueno, hablaba de la luz. Entonces hay esa luz distinta, ¿no? Acá en la ciudad. Y salud, salud, muchas gracias. A ti. Eh, esta luz que se da también tiene que ver con el ritmo, ¿no? O sea, el ritmo de esta ciudad es distinto. Sí. Y vas caminando, entonces a mí me parece muy divertido, ¿no? Ir caminando, escuchando los productos que ofrecen, escuchando a la gente que discute, la gente que habla, la gente que se ama, la gente que se miente, escuchando los productos que venden. Ahora que dices Ajá. esto, me vienen a la mente dos ideas, ¿no? La primera que cuando viajas a un país no lo conoces hasta que no lo vives, ¿no? Creo que no lo conoces hasta que no sufres y odias el Ok. lugar. No, o sea, perdón, alguna vez alguien me dijo, para querer a la Ciudad de México tienes Ujú. que odiarla. Y yo dije, ¿qué les pasa, no? O sea, qué gracioso, ¿no? Es Qué extraño, ¿no? método tan Ajá, científico. sí, 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 en Lima es como, no, ama el mar, ¿no? Sí, Es gris, pero ama el mar, ¿no? Una sí. cosa así. Pero aquí fue así, de frente, ¿no? Dices que, mira, si tú quieres amar a la Ciudad de México, tienes que odiarla. Yo no entendí eso hasta que la empecé a odiar. Que salías que la lluvia, que salías que el problema, que salías que el tráfico, era un caos, ¿no? Claro, y a eso me refiero justamente, o sea, la tienes que vivir, tienes que Exacto. experimentarla, no es como voy a los monumentos, voy a los museos, No, voy por esa parte segura y constante. O sea, hay que entrar a sus calles, hay que confrontar a la gente, volverte parte pues, del paisaje, ¿no? casualmente sí, totalmente. Y esa parte de vivir es extraer todo, ¿no? Y ahí es donde porque te extraes y luego sueltas, pero al final tú crees que te estás extrayendo, Sí, pero en realidad la ciudad te está comiendo a ti, la sociedad también, te porque está haciendo uno más con los sí, otros, ¿no? totalmente, ¿no? Y es gracioso, ¿no? Porque justo ahora pensaba en un cuento, ¿no? De cómo jugar con la persona que va escuchando la música y se siente, pero wow, lo máximo, ¿no? Claro. Y para él está vestido de una forma increíble y se siente de una forma increíble y es lo máximo, ¿no? Y pasa por un pequeño restaurante, esos que uno dirá, bueno, este restaurante es un poco medio pelo y etcétera, pero ve allí a dos abuelitos, que es lo que vi ahora, dos abuelitos, a dos padres muy esforzados, que se notaban muy esforzados, y Ujú. una niñita feliz, ¿no? Que le estaban celebrando el cumpleaños. Claro. Entonces ellos ya te vas allí y empiezas a ver cómo ellos están celebrando el cumpleaños y lo están pasando bien y de pronto el abuelo mira a este tipo que se cree lo máximo y piensa otra cosa, ¿no? Ujú. Y se va y después vas hacia la mesera que lo está atendiendo, ¿no? Y todos los problemas, etcétera, que ha tenido en casa. Entonces todas esas clases de cosas te absorben a ti. Oye, pero qué interesante, porque usualmente vamos absortos en nuestros pensamientos, en nuestros sentires, Uh ¿no? -huh. Si estás cansado, si estás feliz, ¿no? Como bien lo decías. Es decir, vas viviendo tus emociones, vas viviendo tu cuerpo. Pero como escritor, lo que estoy entendiendo es que tú vas entendiendo como toda esta maqueta de lo que vas experimentando, ¿no? O sea, no solo pensando en lo que está en ti, sino lo que está pensando otra persona y cómo se pueden dar esas relaciones entre uno y otro, ¿no? Sí, es algo loco, en verdad. Creo que
hago las cosas, trato de hacer las cosas lo más fácil que las, no sé si lo más fácil, pero lo más natural posible, ¿no? Si es que me nace tocar, pues toco, ¿no? Me dedico a eso, ¿no? Por ejemplo, Claro. la batería. Fue la batería porque yo no me imaginaba estar con una guitarra, no me salía. He tocado guitarra sí, pero no me imaginaba. Entonces me sentía más interesante metiendo puñetazos, ¿no? Es decir, Sí, era como más divertido estar sí, sí, saltando y sí. tocando como loco que lo otro. Entonces siempre trato de hacer como que lo que más sé que podría realizarlo con más comodidad. No Ok. digo bien, porque al final el artista es la obra, ¿no? Ujú, Por supuesto, su vida personal tiene ciertos matices, pero eso ya estamos entrando a la moral. ujú. Pero si estamos hablando estrictamente de un escritor, mucho antes, no pongamos yo otra persona, antes de ser famoso, recién va a llegar a oídos de las otras personas por su obra, por la calidad estética, no sé, lo que pueda contener esa obra innovadora y Claro. muchas cosas de más. Pero si ese escritor solo tiene una obra y se dice, ah, no, esa obra es muy buena, a mí le va a importar su vida. Pero si llega al otro lado, que es ya la fama, ¿no? La opulencia, entre comillas, porque hay muchos escritores, bueno, como Clarice Lispector, ¿no? La brasileña que en verdad no ganó mucho con sus libros porque tuvo problemas con los editores, Ujú. pero es súper famosa. Sí, Y cualquiera pensaría, wow, esta mujer que, porque en esos tiempos, bueno, se pagaba muchísimo, ¿no? Pero no. Entonces, cuando llega desde el otro lado, ¿cómo empieza esta pequeña hipocresía, ¿no? Como, ah, no, ella, pero ¿qué habrá hecho? ¿No? A ver, no sé, será una persona que ha estafado a otra, ¿no? claro, tienes razón. Entonces, ahí recién estamos hablando de moral, pero en el otro lado, no, solamente de su arte. Ujú. Y pues bien, creo que el llegar a hacer la obra es lo que todos estamos buscando, ¿no? Y en mi caso, como digo, trato de hacer las cosas que se aproximen un poco más a lo que yo pueda realizar y me aplico, ¿no? Es igual con los libros. Cuando escojo un libro es algo que me guste. Claro. Si no me gusta, no lo leo. Por más que sea una super obra y etcétera. Y estuvimos comentando, ¿no? Hace un Sí, sí, rato sí. de diversos títulos y conversábamos. No, no, todavía no lo leí, pero lo tengo ahí, Pero ¿no? está en la fila, Está ¿no? en la fila, Sí, ¿no? O claro. sea, y a veces están en la fila porque en verdad yo siento que las cosas te llaman. Sí. A esto quería llegar, ¿no? Disculpa un poco la No, digresión no, no. larga, Es tu espacio pero y muchas te gracias. agradecemos la riqueza de Uf, todo lo que nos compartes. muchas Como bien gracias. dices, a veces cuando ya el escritor es muy conocido, el morbo nos lleva a querer saber Sí, cómo llegó ahí. Pero justo quería hacer un poco esa inversión de ¿quién es David? Por David, ¿no? Y, y, y justo acercar a la gente a ese ser humano que espero que en algún momento pueda visitar tus escritos, ¿no? Que como bien dijiste, pues tenemos en puerta un bebé que tiene que dar a luz muy pronto. Ya estaremos cubriendo en el canal si nos das la oportunidad de presentar aquí tu libro. Este, pero bueno, creo que a mí se me hace más rico conocer directamente de la persona esas vivencias que entretejieron su actualidad. ¿Qué estás haciendo ahora? Que sí eres un humano de carne y hueso y que vives aquello que escribes y que aquello que escribes tiene mucha riqueza vivencial, ¿no? Yo siempre que leo eh, trato de vibrar con lo que pasa por mis ojos, ¿no? Si me permites, eh, quiero hacer una pausa en este video. con todo gusto. Nosotros vamos a continuar, le voy a terminar de hacer la entrevista. Espero que les esté gustando hasta ahora conocer qué ha pasado en algunos detalles más íntimos de la vida de un escritor. Y bueno, quisiera en la siguiente parte preguntarte cosas que nos acerquen a la perspectiva del canal para que les podamos aportar a nuestros escuchas y a los que nos ven en video, pues alguna herramienta para su vida cotidiana. Entonces, te agradezco esta primera parte y continuamos con las preguntas para la siguiente semana. Con todo gusto. Muchas gracias.